¿Te has sentido alguna vez atrapado por las críticas de los demás, como si sus palabras pudieran controlar tu paz interior? ¿Te gustaría aprender a mantener tu calma, incluso cuando el caos parece estar a tu alrededor? Todos enfrentamos momentos en los que las opiniones ajenas, las expectativas y los juicios nos afectan profundamente. Sin embargo, hay una sabiduría ancestral que nos enseña que la verdadera paz no depende de lo que suceda fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder a ello. Este es el poder de la serenidad interior, y hoy, te invito a descubrirlo. La sabiduría de la serenidad interior. Tenzin aprende a no dejarse afectar por las críticas externas, descubriendo que la paz interior proviene de mantener la calma dentro de sí mismo, sin importar lo que ocurra fuera. Tenzin, un joven monje en formación, había sido educado desde su niñez en los principios del Dharma, pero aún no lograba encontrar la paz interior que tanto anhelaba. A pesar de su dedicación y su profundo conocimiento de las enseñanzas budistas, no conseguía mantenerse sereno cuando el mundo exterior lo desbordaba. Las críticas de sus compañeros, los comentarios venenosos de quienes lo rodeaban y las expectativas de los demás lo dejaban con el corazón herido, como si cada palabra fuera una aguja invisible que lo atravesaba. Tenzin vivía atrapado en su propia mente, intentando comprender por qué las opiniones ajenas tenían tanto poder sobre él. Un día, decidido a encontrar una respuesta a su sufrimiento, Tenzin abandonó el templo y se adentró en las montañas, buscando el silencio y la paz que su alma tanto deseaba. A medida que caminaba por los senderos solitarios, sintió que el peso de las expectativas de los demás lo aplastaba cada vez más. En su corazón, se formaban nubes oscuras de ira, frustración y desesperación. Estaba convencido de que la paz que tanto buscaba solo podría hallarse en el aislamiento, alejado de los juicios y las críticas. Después de días de meditación en la soledad de la montaña, Tenzin encontró a un anciano monje llamado Lama Rinpoche, quien vivía en una pequeña cueva al pie de la montaña. Rinpoche era conocido por su profunda sabiduría y por su capacidad para mantener una calma inquebrantable, incluso en las situaciones más adversas. Tenzin, con humildad, se acercó a él y le planteó su dolor. ¿Cómo puedo aprender a no dejar que las opiniones de los demás me afecten? ¿Cómo puedo mantener mi paz interior cuando el mundo parece estar en constante caos? Rinpoche, con una sonrisa serena, le respondió: «Hijo mío, el mundo es como el viento. Nunca podemos controlar su dirección ni su fuerza, pero sí podemos elegir cómo nos dejamos llevar por él. La paz interior no depende de lo que los demás digan o hagan, depende de tu capacidad para mantener tu corazón sereno y tu mente enfocada». Tenzin, aunque interesado, aún no comprendía completamente el significado de estas palabras. ¿Cómo podía él controlar sus pensamientos y emociones cuando el mundo exterior lo golpeaba tan fuerte? La respuesta parecía simple, pero su mente seguía nublada por las emociones y el sufrimiento. Rinpoche, al notar la inquietud de Tenzin, le explicó con más profundidad: todo en la vida es una reflexión de nuestra mente. Si permites que las palabras de los demás toquen tu corazón, es porque les has dado poder sobre ti. Las opiniones de los demás son como las nubes que pasan por el cielo, no te detengas en ellas. Déjalas ir. Cuando te aferras a lo que no te pertenece, como las críticas o los juicios ajenos, pierdes tu paz. Tenzin comenzó a entender que su sufrimiento no provenía de las palabras de los demás, sino de su identificación con ellas. Al aferrarse a sus emociones, estaba permitiendo que su mente se convirtiera en un campo de batalla. Durante los días que pasó con Lama Rinpoche, Tenzin comenzó a practicar la meditación y el autocontrol. Aprendió a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos, a dejarlos pasar como si fueran nubes en el cielo. Poco a poco, su mente se fue calmando, y comenzó a entender que la verdadera paz no se encontraba en cambiar el mundo exterior, sino en dominar su propia mente. Las críticas, los juicios y las opiniones ajenas dejaban de tener el poder de herirlo, porque ya no les daba espacio en su interior. Un día, Rinpoche llevó a Tenzin a un río que fluía cerca de la montaña. El agua corría serenamente, sin dejarse afectar por las rocas, ramas o piedras que encontraba en su camino. ¿Ves este río?, le preguntó Rinpoche. El agua sigue su curso sin detenerse en nada. Si se detuviera en cada obstáculo, nunca llegaría a su destino. Así es nuestra mente. Si nos detenemos en cada pensamiento negativo, en cada palabra hiriente o en cada crítica, nunca avanzaremos hacia la paz. Tenzin observó el río con atención, pero aún no comprendía por completo lo que el lama le estaba tratando de enseñar. ¿Cómo podía ser como el agua, que simplemente fluye y sigue su camino sin aferrarse a nada?
Rinpoche, notando la confusión de Tenzin, le explicó con una mirada penetrante: lo primero que debes entender, hijo mío, es que todo lo que sucede fuera de ti es solo una proyección de tu interior. Cuando alguien te hiere con palabras, en realidad no está tocando tu ser más profundo, sino tu ego. El ego se siente herido porque se identifica con las opiniones ajenas, pero tu ser real, el que está más allá de las emociones y pensamientos superficiales, no necesita ser validado por nada ni por nadie. Tenzin comenzó a comprender que sus emociones no eran el problema, sino su identificación con ellas. Al dejar de aferrarse a sus pensamientos y sentimientos, pudo encontrar la serenidad que tanto anhelaba. Las críticas de los demás dejaron de tener poder sobre él, y poco a poco, su paz interior creció. Ahora entendía que la verdadera libertad no era una cuestión de controlar el mundo exterior, sino de aprender a dominar su propia mente. Con el tiempo, Tenzin regresó al templo transformado. Ya no sentía la necesidad de aprobación de los demás ni el peso de las expectativas externas. Había encontrado su paz interior al comprender que nada fuera de él tenía el poder de afectarlo, salvo lo que él decidiera permitir. Su serenidad era su mayor tesoro, y, a partir de ese momento, comenzó a vivir de acuerdo con la sabiduría de su corazón, mantener la calma dentro de sí mismo, sin importar lo que ocurriera en el mundo exterior. El poder del desapego y la mente serena. A través de la meditación y el desapego, Tenzin llega a comprender que la verdadera libertad y paz surgen de la capacidad de no aferrarse a las emociones y opiniones ajenas. Con el paso del tiempo, Tenzin comenzó a integrar las enseñanzas del Lama Rinpoche en su vida diaria. Aunque su mente seguía siendo un torbellino de pensamientos y emociones, la práctica constante de la meditación le permitió distanciarse de esos pensamientos y observándolos con una nueva perspectiva. Poco a poco, fue comprendiendo que las emociones y las opiniones de los demás no eran enemigos a vencer, sino simplemente fenómenos pasajeros que llegaban y se desvanecían, siempre que él no se aferrara a ellos. Durante muchos años, Tenzin había vivido bajo la presión de las expectativas ajenas. Cada comentario, cada mirada, cada crítica, lo había tomado como una verdad absoluta. La necesidad de validación externa lo había atrapado en una rueda interminable de ansiedad y autoduda. Pero con la práctica del desapego, comenzó a entender que todas esas influencias externas solo tenían poder sobre él porque él les había dado ese poder. Era él quien, al aferrarse a las emociones, las convertía en algo más grande de lo que realmente eran. Al liberar su mente de esos pensamientos y emociones, Tenzin empezó a experimentar una sensación de ligereza, como si finalmente pudiera respirar sin la pesada carga de los juicios ajenos. El desapego no significaba, para Tenzin, dejar de sentir o ignorar sus emociones, sino aprender a no identificarse con ellas. Aprendió que las emociones no eran su esencia, solo eran respuestas temporales a estímulos externos. De esta forma, podía sentir tristeza o enojo sin dejar que esas emociones definieran su estado interior. Como si fuera un observador de sí mismo, Tenzin comenzó a notar cómo, muchas veces, sus pensamientos y emociones surgían de su ego, ese falso sentido de identidad que se alimentaba de lo que los demás pensaban de él. Para comprender el poder del desapego, Tenzin se adentró en más profundidades de la meditación, donde aprendió a permanecer en un estado de observación continua, permitiendo que sus pensamientos y sentimientos fluyeran sin tratar de controlarlos o juzgarlos. En lugar de resistir el dolor o la frustración que surgían, simplemente los aceptaba como parte del proceso, sin aferrarse a ellos. Fue durante estos momentos de quietud y observación que comprendió la verdadera naturaleza del sufrimiento. No era el mundo exterior lo que le causaba dolor, sino su resistencia a las circunstancias, su deseo de que las cosas fueran diferentes a como eran. Un día, mientras meditaba bajo un árbol, Tenzin recordó una de las enseñanzas del Lama Rinpoche: el sufrimiento no proviene de lo que sucede afuera, sino de cómo reaccionamos ante lo que sucede. Esta idea caló profundamente en su corazón. Cada vez que alguien le decía algo hiriente, cada vez que las expectativas de otros lo afectaban, Tenzin comenzaba a recordar que la respuesta que elegía darle a esas circunstancias era lo que realmente determinaba su paz interior. Si decidía aferrarse al dolor de las palabras ajenas, entonces ese dolor se convertiría en su realidad. Pero si, por el contrario, se desapegaba de esas palabras, dejando que fluyeran sin identificarse con ellas, nada fuera de él podía robarle su tranquilidad. A través de la meditación y el desapego, Tenzin descubrió que la verdadera libertad no estaba en el control, sino en la aceptación. Aceptar que las emociones surgían, aceptarlas sin juicio y dejarlas ir, fue lo que finalmente le permitió encontrar la paz. Ya no luchaba contra sí mismo,
ni contra las críticas de los demás. Había dejado de aferrarse a la necesidad de ser perfecto o de ser aprobado. Sabía que, al final, la paz no dependía de lo que ocurría fuera de él, sino de cómo respondía internamente a cada situación. En su camino hacia la serenidad, Tenzin también aprendió a liberar su mente de las expectativas que tenía sobre los demás. Durante años, había vivido pensando que las personas lo debían tratar de cierta manera, que debía cumplir con ciertas normas para ser aceptado. Pero con el tiempo, comprendió que esas expectativas solo lo mantenían atado a un mundo de expectativas y deseos insatisfechos. Al soltar esas expectativas, pudo interactuar con los demás sin sentir la necesidad de que aprobaran sus acciones o sus decisiones. Empezó a entender que, en la vida, lo único que realmente controlaba era su propia actitud. Una de las lecciones más profundas que Tenzin aprendió a través del desapego fue que la verdadera libertad radica en no estar atado ni a las emociones ni a las opiniones ajenas. Cuando uno se desapega de la necesidad de controlarlo todo, de agradar a todos o de cumplir con ciertas expectativas, uno se libera. Y en esa libertad, Tenzin descubrió la paz que tanto había buscado. Cada vez que se encontraba con una crítica o una dificultad, ya no se sentía derrotado ni herido. En lugar de responder con ira o resentimiento, se detenía un momento y se preguntaba, ¿esto realmente me pertenece? ¿Realmente debo cargar con esta emoción? Si la respuesta era no, dejaba ir el sentimiento y seguía adelante. Esta práctica constante de desapego le permitió no solo encontrar la paz en su interior, sino también interactuar con el mundo exterior desde un lugar de verdadera libertad. Ya no dependía de la aprobación de los demás, ni de la aceptación de la sociedad. Estaba en paz consigo mismo, y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, Tenzin se convirtió en un ejemplo para los demás monjes del templo. Su mente serena y su capacidad para mantenerse tranquilo en medio de la tormenta lo convirtieron en una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban. Había aprendido a vivir sin aferrarse a nada, sin identificar su valor con lo que los demás pensaran de él. La paz no era algo que debía buscar fuera de sí mismo, sino algo que ya residía en su interior, disponible para él en cada momento, siempre que eligiera soltar lo que no le pertenecía. Has dado un paso fundamental en tu camino hacia la paz interior. Al igual que Tenzin, has aprendido que la verdadera libertad no proviene de lo que ocurre a tu alrededor, sino de cómo eliges responder a lo que pasa dentro de ti. La serenidad, el desapego y la capacidad de no aferrarte a las opiniones y emociones ajenas son las claves para vivir una vida plena y en paz. Recuerda que tú eres el maestro de tus pensamientos y emociones. Ahora que comprendes este poder, ¿qué decisiones tomarás hoy para seguir cultivando esa paz? La transformación está en tus manos. Es hora de abrazar tu verdadero ser y vivir sin ataduras. Comparte este mensaje, inspírate y sigue caminando hacia tu libertad. Tu paz está esperando.